Bien, buenos días a todos, estimados estudiantes, una vez más, a los que recién han podido ingresar. Reciban el saludo cordial. Mi nombre es Julio Toro Vázquez, quien estaremos desarrollando la asignatura de Psicología Médica. Quisiera saber si los que recién se conectaron me pueden escuchar correctamente. A través del chat podrían escribir, por favor. Bien, Diego, bienvenido a la clase. Bien, correctamente. Muy bien, entonces, para iniciar este curso debemos indicar algunas precisiones, ¿no? Como parte de la buena convivencia del aula. Es muy importante poder llevar un buen clima dentro del aula virtual, ¿no? Por ejemplo, siempre daremos 5 minutos de tolerancia para que se conecten, la cual lo hemos dado el día de hoy, ¿sí? Pasado el tiempo, pues considero que ya no habrá más ingresos al aula, ¿verdad? O salvo alguna emergencia que puedan comunicarnos con anticipación. Bien, por el otro lado, si tuvieran alguna comentario o opinión al iniciar cada tema, sería bueno que nos hagan saber, ¿sí? Seguidamente, yo daré el resumen o el análisis eh, de toda la clase, ¿sí? De cada sesión, y luego entramos a un debate, comentarios que ya lo podemos hacer habilitando sus micrófonos, cada uno de ustedes que puedan participar, ¿sí? De manera que lo hagamos lo más dinámico, lo más entretenido la jornada virtual. Esperamos sus participaciones, sus aportes, estimados jóvenes, ¿no? Estamos en un proceso, todos sabemos que definitivamente la educación virtual es nuevo para todos, ¿no? Así es que definitivamente lo que pretendemos es poder hacer su aprendizaje mucho más didáctico, mucho más práctico y sobre todo entretenido. Siendo así, entonces, muy bien, vamos a dar pase por primera vez a estudiantes que recién están pidiendo unirse, ¿sí? Todavía no saben cuáles serían las normas que acabo de indicar, que seguramente ustedes por ahí ya los delegados lo van haciendo llegar, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos iniciar, ¿sí? El tema de la sesión número 1 corresponde a psicología médica. De acuerdo. No sé si hay alguna opinión, algún comentario al respecto de este primer tema. Sería bueno poder recoger sus saberes previos de ustedes, qué es lo que han podido aprender, qué es lo que han podido eh, eh, investigar quizás por su cuenta, ¿no? Entonces, no sé si habilitamos la ronda de participación en esta primera introducción del tema. A ver, pedimos voluntarios a nuestros participantes para que puedan vertir alguna opinión con relación a nuestro primer tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo han podido eh, estudiar? ¿De qué manera se han apoyado de otras herramientas tal vez? ¿Sí? Habilitamos esta parte, la ronda de preguntas. A ver si Paul está por ahí. No sé si habilita su micrófono, Paul. Dígame, doctor, buenos días. Ya quería ver si les escuchaba. Si me están escuchando correctamente, pedí algunas participaciones voluntariamente, ¿sí? Acerca de la primera sesión. Así es que necesitaría unos 3 voluntarios que puedan vertir alguna opinión con relación a lo que es la psicología médica. Sí, no sé si encontramos voluntarios.
Bien, chicos, es muy importante la participación de ustedes dentro del aula. ¿Sí? Esto es necesario en algún criterio. Voy a tomar en cuenta sus participaciones. Por eso es que les pido de que podamos hacer una conversación y esto no sea un poco bastante vertical, ¿no? Sea también algo donde el estudiante pueda participar. Bien, no recogiendo tal vez participación de ustedes en la parte introductoria, podemos dar a conocer algo que también ustedes, esto está en su plataforma, lo vienen repasando, pero no está de más que enfaticemos estos contenidos, ¿no? La psicología médica, su definición, según González de Rivera, define a la psicología médica como una ciencia híbrida, aún en periodo de gestación y diferenciación interna. ¿Sí? Tenemos otro concepto de otro autor, según Alonso Fernández, considera a la psicología médica como una disciplina, nutrida a la vez que corrientes psicológicas y psiquiátricas. La psicología médica integra los conocimientos de las ciencias médicas y psicológicas que luego son usados por el profesional en beneficio de la persona. ¿Sí? Como podemos ver, Gonzalo y Alonso eh, dan dos opiniones o dos definiciones diferentes, ¿no? Uno lo podemos ver que es un periodo de gestación, nos indica, y el otro nos indica que es una corriente, ¿no? Psicológicas y psiquiátricas, ¿sí? Definitivamente, eh, si de nuestro concepto, la psicología médica, consideramos que es muy, pero muy saludable, muy importante, ¿no? Ya que a través de esto nos va a permitir tener eh, que llegar a nuestros pacientes, ¿no? Entender a nuestros pacientes mejor, ¿sí? Poder que nuestros pacientes tengan esa atención humana, lo que tal vez la ciencia a lo largo de su investigación, de sus inventos, el caso de los robots, ¿no? Podemos ver de que hoy en día ya se ve en las atenciones, pero jamás lo podrá hacer como lo hace una persona con ese carisma, ese sentimiento humano, ¿sí? Muy bien, continuemos. Relación médico-paciente. Estudiar más al paciente que a la enfermedad, el médico debe reunir cuatro cualidades básicas: conocimientos, sabiduría, humanidad y probidad, ¿sí? Lo que les indicaba, estimados estudiantes, ¿sí? Los médicos, las cuatro cualidades básicas, ¿no? Conocimiento, obviamente, que todos los médicos eh, pasamos por una formación académica bastante exigente y mucho más extensa que una carrera de 5 años, ¿verdad? Humanidad, yo creo que esta partecita parte desde casa, desde los valores de casa, ¿sí? Tener buenos principios en casa también va a fortalecer una muy buena, buen sentimiento humano, ¿no? Tener el afecto, el amor por el prójimo es definitivamente pero muy importante que nos permita fortalecer, tener esa humanidad, ¿no? Médicos que realmente puedan mostrar la parte humana, considero que es muy importante en una sociedad como es la nuestra, ¿no? Eh, Muy bien, ley Entralgo considera tres parámetros, ¿no? Saber ponerse en el lugar de otro, sentir cómo o ella y la disposición a la ayuda. ¿Sí? Muy bien, lo que
Lane considera es que acá va mucho con la empatía, ¿sí? Los médicos definitivamente tienden esta gestualidad de ser muy empáticos con sus pacientes, ¿no? No sé si ustedes cuando han visitado de repente algún médico, alguna clínica, con qué atención les atienden los médicos, ¿no? Quizás no generalicemos, quizás podamos ver otras situaciones, ¿no? Eh, pero consideramos de que definitivamente es muy importante o muy saludable, desde ya ustedes que están en formación, ser aquellos médicos empáticos con mucha humanidad, ¿no? Aquel médico que realmente se pone en el lado del paciente. Sí, definitivamente esto les hará ser grandes personas, ¿sí? Les hará ser grandes profesionales en el futuro. Buenos días, profesor. Sí, Quisiera aportar algo también. sí, muy bien, correcto. Muy Eh, importante. justa- Justamente como usted está explicando, ¿no? Cada filósofo, cada persona como que ha ido adecuando los parámetros y las definiciones, ¿no? De psicología. Y Ujú. justamente también como es como humanizar al paciente de parte de nuestra formación. Eso también como que va a tener una influencia en cómo el paciente va a aliviar su padecimiento, ¿no? Y cómo se va a llevar el tratamiento en sí. Porque también si nosotros no nos ponemos, por así decirlo, en el lugar de la otra persona, o sea, del paciente, no comprendemos su dolor, no nos ponemos en su lugar, entonces como que, y tenemos un mal carácter más que todo, va a hacer que este tratamiento pues no dé frutos, ¿no? Porque también como en otro tema, me parece que es el cuarto, que también tiene que ver con la relación médico-paciente. Más que todo, la enfermedad física refleja lo que el daño psicológico del paciente, ¿no? Correcto, muy amable. ¿Me dices tu nombre, por favor? Ariana Guerrero Malqui. Muy bien, Ariana. Muchas gracias. Importante tu apreciación. Sí, consideramos lo que tú nos comentas, el carácter, ¿no? Y algo que se nos estaba yendo, tal vez. ¿Sí? Y pregunto para todos y tal vez vierta alguna opinión en el chat, ¿sí? Que les estoy leyendo a todos. Eh, ¿Todos los médicos en el Perú y en el mundo tienen buen carácter? A ver, si me contestan a través del chat, por favor. Muy bien, no todos. Muy bien, correcto. ¿Sí? No todos, correcto, correcto, muy bien. Se dan cuenta, estimados estudiantes, de que realmente no todos tienen ese carácter, ¿no? Ese carácter que el paciente necesitaba, como lo decía su compañera en una intervención, que me pareció muy asertiva y oportuna, ¿sí? Entonces, ustedes como futuros médicos, ¿sí? Y tengo la certeza que van a ser muy grandes profesionales, ¿sí? Muy grandes médicos, ¿sí? Pero para ello es muy necesario autorregularse o manejar de manera muy asertiva nuestro carácter, lo que su compañera decía, ¿no? No nos gustaría que de repente más adelante por la carga laboral que ustedes puedan tener, puedan ejercer los cargos importantes en algunos hospitales o qué sé yo, pues no, en la administración pública, en los ministerios, definitivamente vaya perdiendo porque es un factor también que una persona cuando se satura de actividades, y eso les va a pasar, ustedes me van a dar las razones. Por ejemplo, si tienen 3 exámenes en un día, pues terminan el día un poquito malhumorado, ¿no? Entonces, desde ya es muy necesario también la psicología médica, que ustedes lo vayan tomando muy en serio. Este curso es muy importante, ¿sí? Si ustedes han podido revisar ya, tal vez a breves rasgos, cada sesión, hay mucho que aprender, ¿no? Muchas letras que podamos aprender y que pareciera quizás para algunos no tan relevantes, pero son detalles que nos va a formar de manera importante y de manera muy humana, ¿sí?
Muy bien, gracias por el aporte. Continuamos. ¿Sí? Pidiéndoles a nuestros estudiantes que de manera precisa y oportuna puedan intervenir, puedan hacer su aporte. Esto es una clase para aprender todos, ¿sí? No hay ninguna restricción en este caso, ¿sí? Siempre y cuando vayamos en el marco de, eh, de respeto hacia todos, ¿sí? La relación médica-paciente es aquella interacción que se establece entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a este la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad, ¿sí? Muy bien. Esto ya lo hemos dicho, su compañera también lo dijo. Si algún estudiante, ¿sí? Voluntariamente, pudiera leer el siguiente punto, por favor. ¿Sí? Vamos a ver, chicos, participemos. ¿Nadie? ¿Ningún estudiante? Bien, chicos, pedirles que siempre... Doctor, buenos días. buenos días. ¿Podrías Buenos días, leer? doctor. Sí, por favor, ¿podrías leer el siguiente punto? Claro, es una Mucho. relación que se da en un plano intelectual y técnico, pero también afectivo y ético. Y tiene mucha razón, porque el médico no solo va a diagnosticar de forma médica, no solo va a usar sus conocimientos técnicos que tiene sobre la salud, también debe, como lo dice, entablar una relación con el paciente de forma afectiva y ética, porque tiene que entenderlo de forma humana, entender su dolor y tratar de solucionarlo también. Muy bien, excelente, muchas gracias. Correcto, es muy importante estos valores, ¿no? Que debe tener afectivo y ético. ¿Se dan cuenta? Eh, por ejemplo, ningún médico puede revelar la salud de una persona, ¿no? Y si lo hace, estaría ya incurriendo en ciertos delitos, ¿no? Y uno de ellos faltando a la ética profesional, pues, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Algún otro estudiante voluntario, chicos? Estoy tomando nota de los que puedan participar. Como les digo, es muy importante que ustedes, el hecho que estén desde casita escuchando la clase, pero es muy bueno que interactuemos y participemos, ¿sí? Tal vez no es la costumbre con las clases, pero desde la óptica de psicología médica, mientras uno más participa, se va involucrando mucho mejor en las clases, ¿sí? Esa es la razón que nos gustaría que participen, pero igual si no tenemos la participación del caso aún todavía, en las próximas clases seguramente iremos ganando sus espacios, ¿no? La intención es que ustedes se sientan como en el aula, que siempre lanzamos la pregunta a los docentes y definitivamente por ahí nacen las participaciones. Entonces, esa es la razón también que pueda yo dar ese espacio, ¿no? Esa iniciativa. Muy bien, ya es a las 9:24. 9:30 vamos a dejar ingresar a todos los que estén pidiendo ingresar, Paul, ¿sí? 9:30. Y ahí 9:30 sí creo que ya cerramos para que no tengamos mucha distracción, ¿sí? Para poder continuar directamente, ¿ya? Entonces pide tranquilidad a los que puedan estar en espera. 9:30 damos el último ingreso al aula y cerraríamos ya los ingresos, ¿sí? Por favor, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. En esta perspectiva, sigue siendo lo más importante en la práctica médica e imprescindible la formación integral del médico. Bien, estudiantes, ¿qué es formación integral para ustedes? Seguramente todos tienen un concepto, todos tienen una idea, pero la formación integral conlleva a que un médico tiene que ser formado en todos los ámbitos, ¿no? Hasta tal vez en el ámbito administrativo. Recuerden que salud es un sector bastante fuerte administrativamente, ¿sí? Atiendes a un paciente, tienes que llevarle, hacer pasar por un montón de documentos.
¿no? Y que hoy en día, a través de esta pandemia, se ha puesto en descubierto que los sistemas de información no eran virtuales y por lo tanto todo era en físico y de pronto ha habido muchas dificultades, ¿no? Tal es el caso como saber de repente a personas, a confundir a las personas, ¿no? Vemos los noticieros nacionales que, por ejemplo, no encuentran a sus enfermos o uniendo a las personas que han fallecido, ¿no? Entonces, eh, eso es una culpa del médico. Definitivamente el médico está formado para otro tema, ¿no? Pero sí el sistema de registro de, de datos está fallando, ¿no? Y eso parte de una dirección, pues, administrativa, que también el médico considero que debe conocerlo. Sí, claro, definitivamente. Estamos hablando de una formación integral y por lo tanto es muy importante que el médico también esté empapado de todo lo que pueda concerniente a lo que es la salud y al trabajo, pues, eficiente, ¿sí? Muy bien, continuamos. A ver, voluntarios, chicos. Doctor, buenos días, disculpe. Sí, te escuchamos. Características de la relación médico-paciente. Es una relación interpersonal, por lo tanto, sujeta a todas las vicisitudes que implica una relación interpersonal. ¿Qué nos podrías decir de esto? Disculpa, ¿tu nombre es? Jimena Pedra, Jimena. Muy quisiera bien. aportar también un poquito del punto anterior mencionado en la diapo que ya pasó, del último punto, en Sí. 1845. Ujú. En el escrito Principios de la Psicología Médica también aparece una cita de Ernst Fraenkel que dice: quizá nada sea tan esencial para el avance de la medicina como la psicología cuidadosamente adaptada a propósitos médicos. Y personalmente creo que tiene razón, ya que como la psicología médica busca humanizar al médico con el paciente, de esta manera la alianza generada entre ellos dos va a poder ser más eh, va a ser mejor y va a poder llevarse una mejor relación para el trato de la enfermedad de este. Excelente, Jimena. Muy buen aporte. Felicitamos tu iniciativa. Es muy importante, estudiantes, de que nos conectemos ya con el tema de psicología médica. Es muy bonito, es muy importante poder llevar este curso. Sí. Seguramente al finalizar les va a encantar mucho poder compartir esas experiencias, ¿no? Muy bien. Gracias, importante tu apreciación. Sí, por ahí si nos apagas el micrófono para poder continuar. Ya. Muy bien, excelente. ¿Algún estudiante más que quiera poder Doctor, participar? yo quería hablar. Sí, correcto. Yo no creo que sea mucho, o sea, la psicología, o sea, ni bien es cierto lo dice que va a humanizar, pero yo creo que básicamente todo depende de cómo te forman en casa. Porque si en casa desde chiquito te enseñan a respetar, es como que nadie te lo va a quitar al pasar de los años, pues. No creo que sea, básicamente, Muy bien. la Sí, psicología. correcto. Es muy importante lo que tú comentas y consideramos, y también ya lo dije en algún momento, ¿sí? Eh, de que sí, definitivamente va por una formación de casa, ¿no? Pero también resalto, estimados estudiantes, la persona, los seres humanos nunca dejamos de aprender. Hasta incluso decía alguien, un filósofo, hasta para morir se tiene que aprender, ¿no? Entonces es algo que el ser humano puede ir aprendiendo y puede ir cambiando, claro que sí. O sea, yo no estoy condenado a lo que, si en casa tuve una pésima formación, no fue la correcta, o sea, yo no podría decir que definitivamente
ya no puedo cambiar. Claro que sí puedo cambiar, ¿no? Y eso es una de las características que la universidad está formando en psicología médica para despertar en el estudiante, en el profesional, en los futuros médicos que son ustedes, ¿no? Los futuros guardianes de la salud en nuestro país, entonces puedan despertar ese interés por la relación entre paciente y médico, ¿sí? Muy bien. Dice, es una relación interpersonal asimétrica. Dice, dado por las especiales características del encuentro entre dos personas con necesidades complementarias. Una está disminuida por su situación de enfermedad y la otra posee los recursos que atenuarán o harán desaparecer esa carencia. Miren qué importante esta relación, ¿no? Encontrarse, imagínense a ustedes tener a su paciente en una camilla, pues, ¿no? Tal vez clamando ayuda, auxilio, ¿no? Y ustedes son los idóneos, los abanderados, los apatriados que tienen que ir a calmarle ese dolor, ¿no? Entonces, como ya lo dijo en alguna parte de su compañera, en esas circunstancias, una persona con un pésimo carácter, ¿qué generaría? Miedo en el paciente, ¿no? Aparte, ya está sufriendo con el dolor grande, y más a ello, una persona no con una formación humanista, pues definitivamente va a perder el momento, ¿no? Toda la circunstancia y todo ello. Para ello debemos estar preparados, estimados estudiantes, y en lo posible tratar de que nuestros pacientes en el futuro tengan pues la atención del caso, ¿no? Muy bien, tenemos acá estructuras de la relación. Momento afectivo. Son los sentimientos ineludibles y siempre presentes que vinculan al médico y al paciente. Los determinantes afectivos básicos de esta relación son la empatía y la neutralidad afectiva, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿alguien de ustedes nos puede hablar de la empatía con sus propios términos sin poder leer la diapositiva? ¿Sí? Buenos días, sí. Buenos días. Creo que más que todo la definición de empatía, en mi opinión, va más dirigido a lo que dice Entralgo, que tipo de que como que tengas esa disposición de ayuda, pero a la vez te tienes que poner en el lugar del otro y sentir como el otro, ¿no? En este caso, pues vendría a ser que el médico se compadezca del dolor del paciente y entienda por lo que está pasando. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Muy bien, si podemos ver acá de manera positiva y negativa, ¿sí? Hemos hablado prácticamente todo lo positivo, ¿sí? Negativa, ¿qué podemos recoger de acá? Médico pasa a ser una figura malévola, antipática, no fiable, autoritaria tal vez, que hace conflictiva, antiterapéutica o imposible la relación, como el enfermo y médico tal vez, ¿no? Miren qué aspectos hace que un médico tenga ascendencia negativa en un paciente, ¿sí? Son sencillos. Aparentemente, eso mismo hasta sucede tal vez con nosotros los profesores, ¿no? ¿Qué pasa con un profesor bastante vertical y todo ello, ¿no? El alumno de inmediato empieza a tenerle pánico, ¿sí? Entonces, eso mismo ustedes van a generar en algún momento si su actitud no es bastante
humana frente a su paciente. ¿Sí? Muy bien, continuemos. ¿Sí? Tenemos el momento cognoscitivo, ¿sí? Tiene que ver con la búsqueda del diagnóstico, y para ello el médico requiere ejecutar 3 procesos intelectuales sucesivos: objetivar, tipificar e inducir. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún voluntario que quiera expresar los 3 procesos? Sí, chicos, vamos, participen, chicos. Es la oportunidad de poder expresar lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Muy bien, voluntarios, chicos. Con sus propios términos, jóvenes. No necesariamente eh, quieran ver. Lo importante es participar, no estar muy tensos en esta clase virtual, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes? Bien, entonces, ¿qué podemos recoger del proceso de objetivar? ¿Sí? Quisiéramos que acá, bueno, los médicos, y son bastante objetivos, ¿no? Por estudios, cuando uno va a consulta, pues definitivamente lo que primero va con el tema del diagnóstico y el objetivo. ¿Por qué una persona se está eh, sintiendo mal, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, al dar ya con la enfermedad, pues no está siendo una persona que va a tener el objetivo claro a qué es lo que va a tratar y cómo lo va a hacer, ¿sí? Entonces es muy importante eh, que lo pues clasifique, tipificar esta parte del proceso, ¿no? Y inducir al paciente, ¿no? Es muy importante que también el paciente pues eh, previo a cualquier proceso que le hagamos, tiene que previamente ser comunicado y ser explicado y sobre todo motivarlo, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si un médico pues va y dice, eh, sin pedirle permiso, le saca sangre, ¿no? O sin decirle para qué es? Entonces, como que no hubo un proceso de comunicación ni de inducción, simplemente eh, va a tener un concepto del paciente diferente, que no supo por qué y el para qué, ¿sí? Bien. Momentos operativos, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, somos 88 participantes y de los cuales solo algunos están participando, ¿no? Sería genial poder escucharles en algún momento cuando pedimos la participación a todos, ¿no? Lo que quisiéramos es que, como les digamos, vayamos siendo bastante dinámicos en la clase y ustedes también tengan la oportunidad de participar, ¿sí? No necesariamente, siendo el curso de psicología médica, eh, es necesario de que el estudiante, pues desde ya vaya teniendo claro que la relación del paciente y médico tiene que ser muy asertiva y muy afectiva, ¿sí? Muy bien. En momentos operativos, ¿sí? Se refiere a la actividad terapéutica del médico que comprende todo su accionar desde la escucha empática del inicio hasta el saludo final, ¿sí? La medicina basada en la evidencia ha operacionalizado los 4 pasos de la decisión terapéutica: formulación del problema clínico del paciente en preguntas concretas, búsqueda eh, sistemática de la literatura relevante,
apreciación crítica de la evidencia y administración fiel. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿Sí? yo quisiera opinar algo. Correcto, te Eh, escuchamos. Muchas veces cuando, o bueno, hay muchos médicos Ujú. que yo creo que tienen una muy buena actitud con el paciente, que es cuando, por ejemplo, más es con las personas mayores o con los niños que son muy pequeños, cuando están formulando o cuando están haciendo preguntas, usualmente hacen como una conversación, ¿no? Como que empiezan a preguntarle qué hace desde que se levanta hasta que se va a dormir o cuáles son sus hobbies y cosas así. Y esa es la manera en la que ellos van evaluando y tratando de ver, por ejemplo, en las personas mayores. Yo vi que hacían eso con mi abuela. La llamaron al consultorio y solo le preguntaban cosas como qué había hecho el día anterior a las 5 de la tarde o cosas así. Y así él iba viendo, por ejemplo, si es que cómo iba su memoria o cómo, porque muchas veces los pacientes están tensos o tienen miedo de lo que les van a decir. Entonces es una muy buena forma también de evaluar y todo eso. Muy bien, excelente. Excelente aporte, interesante sobre todo, ¿no? ¿Quién no tiene una muy buena experiencia con algún médico, ¿no? Que cuando has ido, ya por tu mismo estado emocional que uno está, pues y llegas y te encuentra una persona que es tu médico y te trata con tanta amabilidad como si te conociera de muchos años. Seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado. Sí, es una muy bonita experiencia como la que nos acaba de contar, ¿no? Como también, y muchos de ustedes quizás de repente tienen pánico a las agujas, ¿no? Les da pánico eso, ¿no? Y de pronto se van y no encuentran esa cordialidad y amabilidad en su centro de salud o en su clínica de su preferencia. ¿Sí? Entonces, es relevante y es vital, yo diría, para un médico ser aquella persona, pues, que tenga eh, que tenga pues la característica bastante humana y bastante una comunicación afectiva y asertiva frente a un paciente, ¿no? En el momento ético, desde Aristóteles, la medicina se definió como la técnica de la resta razón de las cosas que puedan hacerse y no hacerse, ¿sí? Moderadamente, el extraordinario avance científico y tecnológico enfrentó a los médicos y a los pacientes con situaciones muy complejas que requerían diálogo y reflexión. ¿Sí? El paciente actúa guiado por el principio moral de la autonomía, el médico por el de beneficencia y la sociedad por el de la justicia. ¿Sí? Entonces, jóvenes estudiantes, los médicos, pues se tiene principios, responsabilidades muy grandes, ¿sí? Conocemos que ya en medicina el error de un médico termina con la muerte, ¿sí? Entonces, definitivamente, eh, los médicos deben estar altamente preparados en lo académico, es indudablemente, ¿no? Como decía, el periodo de estudio incluso es mucho más extenso que una carrera regular o normal, pero que también en psicología médica se debe manejar detalles que al médico lo van a hacer muy grande y una persona muy interesada. Hasta incluso, chicos, yo tengo una muy bonita experiencia, ¿no? De que cuando una persona atiende con ese entusiasmo y esa carisma de servir, el paciente te busca, chicos, y también una desventaja, una ventaja tal vez podríamos llamarlo, es que tus pacientes te buscan y prefieren el servicio de ti, ¿no? Eh, 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 Como premio tal vez, bueno, yo en un día normal puedes atender hasta
hasta 12 o 13 pacientes, pero cuando tienes eso, pues yo llegaba a atender hasta 22, 25 pacientes, ¿no? En consecuencia, a la tarde muy cansado, pues, y un poco estresado, ¿no? Pero eso es lo que uno ha elegido y eso es lo que uno le apasiona estar. Por eso es muy recomendable que en estos espacios y en este curso, sobre todo, ustedes lleven el concepto claro de psicología médica. ¿Qué es lo que tiene que hacer un médico en su carrera profesional? Son detalles, como les digo, quizás lo tomen muchos como detalles o irrelevantes, pero que les hará grande profesionalmente. Les hará una persona muy buscada. Definitivamente, no, yo quiero que me atienda tal persona. ¿Por qué? Porque nos atiende bien, nos da nuestro espacio. Incluso, lo que ya en un momento una de sus compañeras opinó, es que si nos ponemos a conversar con alguien y cómo haces, y qué haces en tu tiempo libre, ¿no? Hasta incluso te puedes ir adecuando a su forma de hablar, ¿no? Entonces como que le entras mucho más empático, mucho más en confianza, no el profesor, el doctor va a decir, es como diríamos, es una persona que sabe hasta nuestra forma de hablar y se pone a nuestro nivel a hablar, ¿no? Entonces, podríamos ciertas estrategias, ya que lo dejo a criterio de ustedes, pero que sí les digo, en el campo profesional les va a ser de mucha empatía, ¿no? Por ejemplo, los médicos, cuando van a trabajar a zonas muy rurales, muy alejadas, ya sea por hacer el serum, es un camino que a ustedes también les va a pasar, ¿no? Hay médicos que en las comunidades hasta lo hacen su fiesta patronal, ¿no? Lo homenajean al médico por ser la persona a quien les cuida, a quien ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y les cuento esto como experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si aquel médico llega a ese lugar y el médico no empieza a compartir sus tradiciones, sus costumbres? De inmediatamente piden cambio de médico. ¿Sí? De inmediatamente la comunidad no, dicen, es una persona que no está con nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante es finalmente ya profesionalmente? Lo que les comento tal vez no lo experimentan o digan que hablo de utopías, pero cuando ya sean profesionales y les toque a hacer su vida profesional, tengan la seguridad que van a llegar con esto, con lo que yo les voy comentando. No lo digo por ciertas experiencias que ya hemos vivido y que definitivamente pasamos por ello, ¿no? Que la empatía y en el lugar donde estemos, ¿sí? Como personas y como profesionales, siempre tratar de ser lo más amables y cortés y respetuosos hacia los demás, yo creo que nos va a hacer grandes personas, ¿sí? Muy bien, chicos. Miren que tenemos tres sesiones, ¿sí? Esta primera sesión, pues, como bien claro lo tenemos, es la relación que existe, psicología médica, ¿no? Los conceptos y todo ello, ¿sí? Me gustaría, por favor, tener 5 minutos de opiniones, preguntas libres, comentarios, aportes, ¿sí? Podríamos descansar 1 minuto o 2 minutos y retomar con la sesión siguiente de la segunda sesión, pues, ¿no? No sé, chicos, pero me gustaría, como les digo en mis clases, que ustedes participen, ¿no? Como lo están haciendo, que de verdad felicito a los que lo han hecho, ¿sí? No tengan miedo a equivocarse, jóvenes, ¿no? Estamos en proceso de aprendizaje. Creo que en la Tierra nadie lo sabe todo, ni nadie es el gran científico o el erudito en todo. Todos aprendemos todos los días, ¿no? Mucho más aquellas personas que de alguna manera saben un poquito más que nosotros, siempre va la humildad por sobre todo, ¿sí? Así que, chicos, me gustaría, para cerrar esta primera sesión de psicología médica, ¿sí? Como ven, ya es las 9:49 y tenemos 2 sesiones más que tenemos que ir, de alguna manera, ir avanzando, ¿sí? Para ello, no sé si cerramos nuevamente con tema de sus ideas o opiniones relacionados con psicología médica. Lo que sí me encantaría de que los que ya lo hicieron su participación, pues dejemos que el resto también participe. A ver, chicos, aperturamos entonces el espacio. Doctor, Escuchamos. ¿Tu nombre es? mi nombre es Diego. Quería aportar que en la actualidad
en mi opinión, el rol del paciente con la tecnología ha evolucionado. Se ha vuelto un paciente que se involucra más tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Pero lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces ni el paciente sabe transmitir esas ideas, ni el médico aceptarlas, por lo que también interfiere un poco en la relación, esa falta de comunicación asertiva que no existe entre ese médico y ese paciente. Correcto, muy, muy amable. Bien, jóvenes. Vamos a retomar con la sesión número 2, ¿sí? Trataremos de ser bastante también didactas en el tema, ¿sí? Y como siempre, si ustedes tienen a bien de hacer un aporte, una idea más al tema, pues bienvenido sea, ¿sí? Chicos, habilitan su micrófono y nos pueden pedir la participación, ¿correcto? La cual invito, chicos, sería muy, muy saludable ustedes de que también vayan haciendo sus preguntas o aclarando para poder aclararles algunas dudas. Creo que este es el espacio oportuno, ¿sí? Bien, jóvenes. Desarrollo humano. ¿Sí? En el desarrollo humano es el conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos, desde el momento de la concepción y hasta su muerte. El desarrollo humano se divide en 4 dimensiones básicas: desarrollo físico, desarrollo social, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y socioafectivo. ¿Sí? Muy bien. Esto es muy importante, chicos, que puedan tenerlo claro, ¿sí? Puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Por lo tanto, sugerimos de que por ahí en lo posible lo tomen nota o resalte. El desarrollo, por ejemplo, podría venir una pregunta: el desarrollo humano se divide en cuántas dimensiones básicas, ¿sí? Ustedes ya lo saben, en 4: físico, social, cognitivo y socioafectivo, correcto. Muy bien, sí me están escuchando correctamente, ¿verdad? A ver, vamos a ver, a través del chat, por favor. Sí, doctor, muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien, y vamos a hablar del desarrollo humano. Está sujeto a muchas influencias como la alimentación, el clima, el afecto, las características con las que las personas nacen, más los afectos de las experiencias que tienen, ¿sí? A ver, en esta partecita eh, les quisiera explicar a través de un ejemplo. Chicos, ustedes han podido ver o han podido apreciar de que muchas, muchas personas, en su caso, si han visto, ¿no? Que su edad física con su edad cronológica no representa, quiere decir que no es lo mismo. Si han podido apreciar, ¿no? Una persona, por ejemplo, de 40 años, se le ve muy, muy, muy mayor como pareciera de 60 años, ¿sí? Factores que llevan a ello, ¿sí? Puede ser su alimentación, el clima, el afecto de las características de los que las personas nacen, ¿no? Los afectos de las experiencias que tienen. ¿Cuál podría ser un determinante de ellos? Muchas veces que llevan una convivencia familiar muy, muy crítica, ¿sí? Esto pasa con hombres y mujeres, ¿no? De hogares tal vez disfuncionales o hogares divorciados, que se puede ver a personas pues con pocos años y representan una vida muy, eh, se les ve
pues, una apariencia muy envejecida, ¿no? Entonces, chicos, esto pues marca en lo que es el desarrollo humano, es muy importante, sí, es muy importante de que definitivamente tengamos en cuenta pues aspectos adecuados, como por ejemplo tener una buena alimentación, ¿sí? Por ejemplo, tener una muy buena convivencia social, familiar, amical. Esto nos va a permitir pues tener bastante, como les digo, una vida muy diferente, más sana y saludable, ¿sí? Muy bien. Clases de influencias, ¿sí? A ver, un voluntario, por favor, acá, para que pueda leer estas clases, ¿sí? Alguien que no haya participado todavía de preferencia, sería genial tener su intervención. ¿Algún voluntario, chicos? Sí, recuerden, Sí. chicos, a todos los que han participado al momento, aclaro, les estoy tomando nota y sí, definitivamente, en algún criterio vamos Sí. a tener muy en cuenta su participación. Influencias internas y externas. Las internas provienen de la herencia, el legado genético que la persona recibe de sus padres. Y externas o influencias ambientales provienen de las experiencias personales frente al mundo exterior. Muy bien, correcto. Muchas gracias, ¿sí? Muy bien. Como bien claro, las internas, ¿sí? Provienen de la herencia, del legado genético que las personas reciben de sus padres, ¿sí? Y externas o influencias ambientales provienen de las experiencias personales frente al mundo exterior, ¿sí? En este caso, quizás muchos se preguntarán, ¿y qué podemos tener las clases de influencias internas? ¿Qué pueden dejarnos nuestra genética, nuestros padres o nuestros ancestros? ¿Qué nos han podido dejar? Pues, por ejemplo, nuestro país es un país machista, ¿no? O nuestro Perú, nuestra cultura, ¿no? Automáticamente se transmite de generación en generación. Te van, te aconsejan para ello, te dicen, tienes que portarte así, tú eres varoncito y pórtate así, tú eres mujercita y compórtate así. No, definitivamente que no, ¿verdad? Simplemente se va observando en la sociedad y lo vamos adquiriendo, ¿sí? Bien, continuamos. Influencias normativas y no normativas. Normativas es un museo en normativo cuando ocurre de manera similar en la mayoría de los miembros de un grupo determinado. No normativas, no acontecimientos, o son acontecimientos esporádicos que impactan la vida individual, sucesos que le ocurre a unos pocos, como la muerte de uno de los padres cuando el hijo está joven, una enfermedad que amenaza la vida o los defectos de nacimiento, ¿sí? Muy bien, lo normativo sabemos ya por norma, sabemos es algo para todos, ¿no? Es una norma, es algo que se va a dar para todos, ¿no? Los no normativos son acontecimientos esporádicos, lo que a algunos les puede ir pasando, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la razón, chicos. Factores básicos en el desarrollo humano, ¿sí? ¿Quién nos quiere hablar de algún factor de los 4 que tenemos acá? Sí, a ver si tenemos voluntarios que nos quisieran hablar rápidamente con sus propios términos, chicos, no necesariamente utilizar término o conceptos. Es muy importante que cuando hagan su participación lo hagan con sus propios saberes, sus propios conocimientos. Lo importante, como les digo siempre en las clases, que pida participación,
es entenderles y saber que ustedes sí están escuchando y están atentos al tema, ¿no? Entonces, por eso es que en todo momento pedimos la participación, en mi caso sobre todo, para poder ir, que todos estén atentos a ello, ¿no? Entonces, valoramos mucho ya a los chicos que han hecho su participación de manera voluntaria, muy precisa y muy oportuna. De verdad, felicito chicos, esa es la manera de que estas nuevas tendencias de, de la clase virtual se pueda ir no siendo muy, pues muy, ¿cómo les digo? Muy tensa o tal vez muy vertical, ¿no? Entonces es necesario y oportuno de que el estudiante sepa que sí estamos en conexión y sí estamos pues compartiendo lo que es los conocimientos. Muy bien. ¿Alguien, chicos? ¿Voluntariamente? Muy bien. No tenemos voluntarios, creo que todos han ido, desde que el ejército se hizo voluntario, creo que todos han ido ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Vamos a tener la lista de los participantes, ¿sí? Y vamos a pedir ya con nombres la próxima clase para que se pueda... A ver, doctor, yo también participé. Muy bien, Paul, sí, todos han participado, yo también. Sí, muy bien, chicos. Sí, yo les tengo registrado. Y aparte, esta clase pues queda grabada, ¿no? Fácil, yo puedo recurrir a mi grabación y ver quiénes son los que han participado. Es muy importante resaltar eso, ¿sí? Chicos, así es que no hay ningún problema en ese aspecto. Muy bien, entonces, estamos, por eso es que tomamos voluntarios, ¿sí? Porque yo fácil cojo la lista y llamo y pido su opinión, algo que no quisiéramos, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes se sientan en confianza y ya, pues, entremos a participar. Muy bien, chicos. Factores básicos en el desarrollo humano. A ver, tenemos factores biológicos, factores psicológicos, y hablaremos de factores socioculturales, factores del ciclo vital. Muy bien, vamos a ver. En los factores biológicos, pues, enmarca todo lo que es parte de la transmisión de la vía, pues, desde la concepción podríamos hablar en este caso, ¿no? En los factores psicológicos, pues el afecto, cómo uno puede ir formando o el manejo de las emociones, ¿no? En factores socioculturales, pues ahí depende mucho de nuestro entorno, donde vivimos, donde nos formamos, ¿no? Y factores del ciclo vital son las características que debe adquirir un profesional de acuerdo, pues, al rol que va a desempeñar en su profesión, ¿sí? Muy bien. Recién nacido, cuando un bebé nace, está maduro para recibir ciertos estímulos sensoriales y motrizmente. Está incapacitado para organizar y ordenar sus respuestas, ¿sí? Dado que es más maduro en los sensorios que en la esfera motriz, ¿sí? En este caso podemos ver el instinto, por ejemplo, de un bebé, cómo es que él puede identificar pues, al seno de la madre, ¿no? Y pueda alimentarse y pueda, pues, solucionar el pezón, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿sí? De que se ha podido, o como les digo, su instinto de un bebé ha desarrollado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir en este aspecto en el recién nacido. Muy bien, ¿qué tenemos más? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje y depende fundamentalmente de dos factores, la edad y la experiencia vivida, ¿sí? Miren, estimados jóvenes, ¿sí? Como ya le hemos comentado en algún momento, chicos, ¿sí? Eh, eh, en lo que corresponde a la plasticidad cerebral,
la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje y depende fundamentalmente de los factores, ¿no? La edad y la experiencia vivida. ¿Sí? Muy bien. Esto nos llama, por ejemplo, la atención, o cómo podríamos explicarlo mejor. Si ustedes se han dado cuenta, cuando somos niños, ¿sí? Definitivamente podríamos tener un concepto muy diferente de la vida, ¿no? O tenemos muchas inquietudes. Ya cuando entramos a la adolescencia, y lo único que a un niño le fascina o le interesa estar bien conectado es jugar y alimentarse. Por el resto no es su prioridad. Pero ¿qué pasa ya cuando llegan a la adolescencia, no? Un adolescente deja el juego y se pone, pues, a arreglarse, ¿no? A cambiarse todos los días, pues, a llamar la atención, a ser el centro de todo, ¿no? Entonces, mírense cómo va cambiando y cómo va transformándose en el tema de maduración cerebral en este caso, ¿no? Y ese proceso todos seguramente nos pasa, ¿no? La desnutrición, sí, pues ya sabemos a qué se define. Hablamos del consumo insuficiente de proteínas, calorías y demás nutrientes necesarios para el desarrollo óptimo de las capacidades motoras, ¿no? Cognitivas y psicológicas de las personas. ¿Sí? Definitivamente es un mal, pues, que en nuestro país no es ajeno y que realmente nos preocupa, pues, ¿no? Como personas que, siendo un país muy rico tal vez en muchos aspectos, en materias básicas, pero que sin embargo tenemos este mal, ¿no? Y que tal vez los médicos, ¿no? También son ya, pues, o tienen en este caso la autoridad, diríamos, el conocimiento necesario de que en algún momento, pues, socialmente también hagamos aportes a la sociedad, ¿no? Consideramos de que ahora los médicos una vez más han demostrado de que definitivamente todos los países, si llegamos en este tema, ¿no? Todos los países estuvieron preparados para una tercera guerra mundial, pero con armamento, ¿no? Ningún país se ha preparado en dotarle a sus médicos todas las herramientas de salud, a todo, la formación integral que se pueda tener para afrontar una pandemia de esta magnitud, definitivamente, ¿no? Y un factor de ellos, por ejemplo, ¿no? Damos acá la desnutrición. Si a un niño o a una persona desnutrida, pues tendría COVID, definitivamente tendría más probabilidad de que, menos probabilidad de que se recupere, ¿sí? Entonces son factores de repente ya conocidos, pero que es necesario poder aclarar en estos aspectos, ¿no? Muy bien, consecuencias de la desnutrición, ya tenemos ahí. Sí, chicos, esto es con relación al tema número 2, opinión, que con mucho gusto lo puedan hacer. Este es el momento, ¿no? De lo contrario, podríamos pasar ya a la siguiente sesión. Si alguien está al aula, muy bien. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle algo. Es una pregunta. Mire, yo quería preguntarle sobre cómo se va a desarrollar la personalidad. O sea, claro, la personalidad es una consecuencia del desarrollo humano. Ya, yo había visto un video en el que decía que, por ejemplo, en este caso sería una influencia no normativa. Por ejemplo, podríamos colocar, a ver, y no sé, por ejemplo, una violación de una persona a temprana edad, ¿ya? Había visto que en el video explicaba que el desarrollo humano, de por sí nosotros lo entendemos como algo progresivo, como algo continuo, pero en el caso de esta influencia no normativa, va a darse como que se va a fragmentar ese desarrollo y se va a establecer en una cierta línea de tiempo, que va a ser antes y después de lo que pasó del evento traumático. Y quería preguntar, ¿cómo se va a desenvolver el desarrollo de esta persona
después de ese trauma, o sea, después de haberse fragmentado todo su desarrollo. Ujú. Muy bien, correcto. Interesante tu pregunta, muy importante, gracias. Eh, miren, cosas que nosotros, o cosas que no lo podemos ver o no lo contabilizamos. Chicos, jóvenes, actualmente, y mucho más en esta pandemia, se ha incrementado enormemente el maltrato físico, psicológico, sexual a niños y mujeres. El índice de agresión se ha incrementado, se ha triplicado bastante. Y conocemos, tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de tratar con una persona, como nos comenta el ejemplo de su compañero, ¿sí? Eh, de que una persona fue maltratada sexualmente, ¿no? Y cómo se puede insertar o cómo poder lidiar con una persona de ello si esa persona tiene muchas limitaciones para relacionarse. ¿Sí? Chicos, por experiencia propia les comento que es un tema muy dramático, muy triste, muy doloroso para la persona que lo ha vivido esa escena. Sí, definitivamente. En ese aspecto no es tan sencillo como médico que puedan lidiar con una persona en esa situación y les aseguro que más de uno va a tener un paciente con esa característica, que hasta les dé pánico estar médico y paciente, no mucho más si siendo una mujer y el médico es un doctor, ¿no? Va a ver como que no quiere quedarse en ningún momento sola o estar a solas por ese mismo temor. Entonces la pregunta venía, ¿qué hacer con ese tipo de personas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos tratar? Bien, jóvenes, aparentemente es muy sencillo, pero todo esto tiene un proceso, ¿no? En primer lugar, en su parte inicial donde dice el diagnóstico, pues el paciente o en la parte donde lo interviene, el médico, teniendo pues nociones de la psicología, tiene que identificar si su paciente no tiene ningún tema al respecto. Desde ya, si tuviera algo, es paralelamente, ¿qué tiene que hacer el médico? Deriva a psicología, ¿sí? Ya con ciertas características, ciertos indicios, ¿no? O mucho más, si el médico, pues, no es dentro de un hospital, de una posta o de donde sea, acercarse, pues, ¿no? Al psicólogo y decir, mi paciente tiene ciertas características que presumo o intuyo que ha sido violada, ¿no? Por ejemplo, sería muy bueno ya que su médico le diga al psicólogo que ya tiene ciertas características con esa situación, para que de inmediato el psicólogo tome acción y pueda darle, pues, la orientación básica que necesita para que pueda tener una atención adecuada. ¿Sí? Es un proceso, no es que el doctor tiene que hacerlo de inmediato ahí y tiene que arreglárselas para que haga eso. No. Para ello debe haber un equipo disponible en todo un centro de trabajo para que se pueda tratar. Y lo otro es que no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Esas personas probablemente, muchas de esas personas que fueron agredidas sexualmente, por no decirlo violadas, ¿sí? Eh, esa marca, si es que no son tratadas, al ritmo que van creciendo, también va creciendo ese odio, ¿no? Va creciendo esa inseguridad que tiene. Son escenas que muchas personas, por mucho que haya sido su experiencia hace 20, 30 años, 40 años, pero tienen la marca y tienen el odio y el remordimiento desde siempre, y cada vez que recuerdan van alimentando más ese odio, ¿no? Entonces es muy importante de que si un médico identifique eso de inmediato, buscar la ayuda correspondiente para el paciente, ya que esto le va a permitir también al médico poder ser mucho más empático, conocerlo un poco más al paciente y las reacciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido, pues, agredida sexualmente, lo que menos quiere es estar con un hombre a solas, ¿sí? Cualquiera sea la función, definitivamente
es traumante para esa persona, porque rápidamente relaciona su pasado con el momento. ¿Sí? Entonces, es interesante tu pregunta y espero hayamos podido resolver que es donde ahí el médico, de identificar esas características, ¿qué tiene que hacer? Primer paso, buscar la ayuda correspondiente en su entorno, con psicólogo o psiquiatra, con lo que tenga, para poder orientar y darle la confianza del caso, porque lo único que quisiera ahí el paciente que ha sido sufrido, que ha tenido este tipo de sufrimiento, es que tenga confianza, ¿no? Y para ello, si hay necesidad, pues, ¿no? Si se identifica ese caso y hay necesidad que el paciente se sienta más seguro ingresando con un familiar, con un amigo que se lo está acompañando, o su mamá o su papá, es, es, es importante. Habrá que aceptarlo, pues, como médico, ¿no? Para eso los médicos consideramos que es aquella persona empática y que sobre todo, por sobre todo, está pues la seguridad y el bienestar de su paciente. ¿Sí? Muy interesante pregunta, agradezco la pregunta. ¿Sí? Bien, chicos. Vamos a continuar. Sí, muy bien, vamos a continuar ya con la sesión número 3 y la última de esta primera clase. ¿Sí? Como siempre, jóvenes, es un gusto poder compartir los aprendizajes de manera virtual, esperando que sea productivo para ustedes y sobre todo vayan recogiendo aspectos importantes para su evaluación, ¿no? Bien, en este caso nos toca hablar del apego, ¿sí? Y tendremos la siguiente definición. El apego es el lazo afectivo que se establece entre el niño y una figura específica que une a ambos en el espacio, perdurará en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad. ¿Sí? Muy bien. En este caso podemos resaltar, pues, ¿no? En los niños, ¿qué tal vínculo que genera una madre con su hijo? Tanto así, si ustedes han podido apreciar o han visto algunas mamás, ¿no? Que puedan, que manifiestan, incluso ellas están distantes, pero sí pueden ver eh, o pueden sentir esa sensación de que su niño está llorando, ¿sí? Se han podido ver o apreciar, y yo recuerdo muy bien en un centro de salud, pues la señora pasaba rapidito por psicología y de pronto estamos en la consulta y dice, mi niño está llorando, doctor. ¿Y cómo sabe? A menos de 30 segundos ingresó la llamada que tenía urgente que ir, ¿sí? Y me sorprendió. Y le digo, ¿y cómo supo eso? El instinto materno, doctor, dice, ¿no? Entonces, fíjese, mírese qué tal lazo o qué tal sensación que puede generar una madre con su niño, ¿no? Y seguramente es una experiencia que en algún momento ustedes, pues, verán si eso es cierto o eso es mentira, ¿no? Sobre todo nuestras estudiantes, ¿no? Muy bien. Bases psicofisiológicas, ¿sí? El apego como sistema de cuidado. Tenemos el comportamiento maternal tiene un fuerte componente biológico, especialmente en el que ocurre inmediatamente antes y después del parto. ¿Sí? Definitivamente, jóvenes, el apego, como ya les había puesto el ejemplo, es
¿cómo le diría? Es sorprendente, es impresionante que el vínculo que genera una madre con su bebé. Algo que tal vez los padres no, no se ve ese vínculo tan fuerte. Será por la misma situación de que todas las personas, pues mamá es la que nos alimenta, ¿verdad? Entonces se genera con mucha más precisión el vínculo que se pueda tener. El apego como sistema de regulación. Para Hofer y Sullivan en el 2001, las respuestas de separación no son únicamente la contracara del funcionamiento psicológico en las situaciones de apego. De hecho, no forman tampoco una unidad, sino que cada uno de ellas tendrían un funcionamiento autónomo. ¿Sí? El apego no es un sistema de regulación. ¿Sí? Esto nos quiere decir que generar un vínculo de apego, pues no es algo que está regulado o algo que hace esto, hace lo otro para que se genere el apego, ¿no? Habría muchas formas de llegar a este vínculo. ¿Sí? También puedo yo ver, ¿no? Se ha podido ver, y ustedes también me imagino, que por ejemplo las hijas mujeres tienen el apego bastante fuerte al papá, ¿sí? Es inmensamente el apego, como cuando ya van creciendo encuentran un apego bastante seguro en el papá. Y lo que sucede también que los hijos varones también generan un vínculo fuerte bastante en la mamá, ¿no? Fíjense, para ello. Y para ello no es que hay un proceso de regulación, no, definitivamente que no. Es un proceso de que cada persona a su estilo o a su forma de ser, de vivir, puede ir ganándose ese vínculo, ¿sí? Muy bien. Implicancia del apego en la adolescencia y vida adulta, ¿sí? El desarrollo emocional y mental de las personas depende en gran medida de cómo hayan sido tratados por sus figuras de apego. Por tanto, las características de esta relación de apego en la infancia determinarán nuestro estilo de relación afectiva adulta, lo que se ha denominado el estilo de apego adulto. ¿Sí? Muy bien. En la implicancia del apego de la adolescencia y la vida adulta, pues incurrirían factores tal vez diferentes a los de un niño, ¿no? El desarrollo emocional y mental de las personas depende de gran medida de cómo hayan sido tratados por sus figuras de apego. ¿Sí? Miren, un paso o un punto muy importante es de cómo somos tratados. ¿Sí? Obviamente que ya cuando tú eres adolescente y tu vida adulta, tú te apegas eh, no necesariamente a los papás o a ellos. Ha habido muchas personas que se han apegado, por ejemplo, a los abuelitos. Han dejado a los papás y han ido a vivir con los abuelitos. O ende con los tíos o tías. ¿Sí? ¿Eso por qué? Ya de acuerdo, ¿qué dice? Depende a la gran medida de cómo hayan sido tratados, de acuerdo al trato. Ya acá se define por el trato que puedas tener de esas personas. Muy bien, espero que me haya dejado entender, ¿no? Entonces, es muy relevante de que a las personas que han podido, pues no tener este apego, no a los papás, definitivamente podemos conocer o deducir que es ya al trato que otras personas lo han dado y se han podido, pues, sentir más seguros con ellos. ¿Sí? Muy bien, tenemos el tipo de apego, ¿sí? Apego seguro, apego inseguro o huidizo, evitativo. El seguro, el individuo tiene confianza en la disponibilidad, comprensión y ayuda que la figura parental le dará en situaciones adversas. ¿Sí? Eso sí, definitivamente creo que todos ahí coincidimos, que uno se va a pegar a una persona donde realmente vea, se sienta ayudado, se sienta pues
protegido, ¿no? En el apego inseguro, dice, muestra mayor ansiedad o al menos igual comportamiento ante padres que ante figuras extrañas. Manifiestan una impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. Parece intentar vivir la propia vida emocional sin el apoyo y el amor de los otros. Sí. En este caso, estimados estudiantes, podemos ver un apego inseguro o huidizo, evitativo. Esto quiere decir que la persona, pues en algún momento, y eso creo que les pasa a todos, ¿no? Cuando ya ustedes vayan de casa o quieran independizarse, van a querer por sí solos querer, tener o ser independientes, ¿no? Pero a la misma vez también eh, va a depender de esta confianza y seguridad que puedan tener mucho más efectiva, es con lo que los padres les hayan dado la seguridad y también les hayan preparado para este paso, que de hecho todos ustedes en algún momento van a verse pues envueltos en esta etapa, ¿no? O en este proceso de querer ser independientes, ¿no? Entonces, para ello, es bueno también de que en algún momento ustedes piensen ya en esta etapa, que quizás no lo han pensado, pronto o en algún momento ya pues terminan su carrera, les toca irse a trabajar distante tal vez de sus casas, pues y poco a poco ir teniendo ese apego hacia ustedes mismos, ese apego que necesitan pues tener un poco de seguridad, ¿no? Entonces es necesario también tal vez que los papás conozcan del tema y puedan también ir orientando en este caso, ¿sí? Apego inseguro o ansioso, ¿sí? Esta modalidad de apego se crea en torno a una figura paternal que unas veces está disponible y otras no. ¿Sí? Muchas veces se han podido ver que definitivamente los padres, ¿sí? Por el estrés y la carga laboral, no necesariamente tienen toda la voluntad, pues, ¿no? De que definitivamente el, el hijo, pues, en todo momento, pues, llega el papá a casa y pueda recibir ese cariño afectivo, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, llega de buen humor y todos felices. En otros momentos, el padre no llega del humor adecuado por diversas situaciones laborales, no atiende como debe atender a los hijos. Entonces, por lo tanto, está generando un apego inseguro. No sabe el niño si hoy mi papá llegará a casa y me dirá, hijo, te quiero, o hoy mi papá y me dirá, hazte a un lado, ¿no? Entonces, ese tipo de apego va a generar inseguro, ansioso, ¿sí? Apego inseguro desorganizado, ¿no? Se produce, por tanto, una relación desorganizada y cambiante con los adultos mediante comportamientos aparentemente casuales, confusos y desorganizados. Hay una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación. ¿Sí? En este caso, pues, quien de repente no tiene, pues, momentáneamente, ¿no? Puede sufrir en el camino o en el transcurso del día, pues tiene una noticia muy desagradable, muy triste, ¿no? Y llega a casa con una tristeza, ¿sí? Algo que no estaba en los planes y definitivamente te pone un poco mal y tenso y va a llegar a casa, pues, y el apego que va a generar es un poco desorganizado, ¿no? Porque nadie estuvo preparado de repente, o nadie está preparado para ciertas noticias, pues, que te van a quebrar en el día, ¿no? Llega a casa muy tenso, muy triste, y por lo tanto, eso también se genera un malestar a los hijos, ¿no? En este contexto y hablando de los apegos, ¿no? Teniendo claro lo que generan cada tipo de apegos, es muy
muy prescindible, estimados estudiantes, y muy importante, de que nosotros vayamos cultivando el mejor apego, ¿no? Que pese a toda circunstancia, siempre tengamos una actitud bastante buena que transmitir, en este caso, relacionando con nuestros pacientes, ¿no? Con nuestros pacientes y con nuestros, también sería con nuestras familias, ¿no? Que en algún momento ustedes también les va a asumir tener el rol de padres, ¿no? Bien, estimados estudiantes, ¿sí? Teniendo unos minutos antes de pasar a seminario, ¿sí? Teniendo algunos minutos, nos encantaría, chicos, escucharles que escriban sus comentarios o por ende alguna participación con relación a los 3 temas que hemos podido ir explicando y dando algunos alcances, algo también ustedes que está ya en su campus y que ustedes lo vienen ya debatiendo, leyendo, analizando, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé si hay por ahí las inquietudes del caso que ustedes tengan, preguntas que con mucho gusto estaríamos para resolverlo, ¿no? A ver, aperturamos entonces algún espacio de preguntas, ¿sí? Para poder ir compartiendo algunos aprendizajes más con relación a sus preguntas que ustedes puedan hacer, ¿sí? A ver, chicos, no sé si lo podemos... podemos habilitar el micrófono, chicos, y creo que sería mucho, mucho mejor, más práctico, ¿no? Doctor, Sí, sí. buenos días. Yo tengo un aporte que dar también, bueno, preguntarle Sí, sí. algo más bien. Sí, a Eh, ver, bueno, escuchamos. lo que pasa es que en algunas familias, por ejemplo, en las mujeres, Ujú, a muchas niñas, por ejemplo, les ha faltado lo que es la figura paternal, ¿no? Y cuando estas ujú, niñas crecen, o sea, se convierten en adolescentes, tienden a tener alguna cierta atracción a los hombres mayores. ujú. O sea, esto sucede mucho. Pero en el caso de los varones, ¿cómo sería? Porque en el caso de las mujeres obviamente es así, ¿no? La atracción hacia los hombres mayores y todo eso. Y también a los hombres que les genere mucha protección, porque justamente eso están buscando, lo que es la figura paternal. Pero en el caso de los varones, ¿cómo sería? Doctor, A una ver, participación podría ser ah, el apego podríamos relacionarlo también cuando se busca ese tipo en cuestión de los hombres, buscaron una figura más que todo en la pareja como maternal, puede considerarse el complejo de Edipo, y sí, en el caso de de las mujeres, el complejo de Electra, ¿no? Que mm, puede considerarse. correcto, muy bien, muchas gracias. Importantes sus participaciones y por ahí ya se dieron las respuestas entre ustedes. Doctor, Sí, a ver, permítame para ir respondiendo, ¿ya? No sé si por ahí apagan su micrófono. Muy bien, correcto, muy amable, muchas gracias. Ya, vamos de uno en uno la participación y hay 2 participaciones ya muy interesantes que se ha podido escuchar, ¿no? Muy bien. Si podemos ver, cuando en familias disfuncionales esto se da mucho más, ¿no? El apego, eh, se puede ver que, por ejemplo, una niña se apega mucho, mucho más a su padrastro de repente, ¿no? Porque la figura paterna no estuvo presente desde muy niño. Y fíjese ahí que eso sucede en nuestra actual sociedad, sucede bastante, ¿no? Entonces, y la pregunta era, si la niña se apega mucho más a ello, y el hombre, ¿cómo es que se va apegando? ¿Sí? ¿De qué manera? En este caso, recuerden, ¿no, estimados jóvenes, que un niño, desde la infancia, él ya se siente enamorado. Y en este caso, por ejemplo, si es varoncito, pues se siente enamorado y le puede hacer sus canciones, sus poemas a la mamá. Va a depender mucho de la confianza y la crianza que le dan. Y si es mujercita, pues se siente como que el héroe y su príncipe azul es su papá. Daddy ¿Sí? issues. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, va creciéndose, ¿no? Pero como es
es un matrimonio, es una familia estable, pues se va formando y eso es natural. Ya cuando llega al inicial, el niño se siente vuelta atraído por su profesora, ¿no? Dice, y a casa va, por ejemplo, y el papá le quiere enseñar y la profesora tuvo un error, por ejemplo, ¿no? En la tarea, no se escribe así. Y el niño, no, así me dijo mi profesora. Mi profesora me ha dicho que es así y así lo hace, aunque estuviera mal. Si la profesora enseñó mal, así queda. Fíjense cómo se va generando ese vínculo, ¿no? Para que finalmente vaya teniendo, independizando y va teniendo ya, pues llega la adolescencia, pues la atracción por el género opuesto, ¿no? Ya no por ninguno de su entorno familiar, sino que por ello. Y eso, cuando esa etapa, acá voy, etapa no vivida, estimados estudiantes, es etapa como si tú sembraras una bomba de tiempo al final. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona no vive las etapas que debe vivir, ¿sí? Debe vivirlo plenamente, es como si tú al final estuvieras dejando algo que tú acumulas y cuando te va a explotar, pues va a ser doblemente. Eso sucede cuando una persona no tiene el amor y el apego de su papá y de pronto, cuando ya está adolescente, pues lo único que quiere es buscar una figura materna y que lo confunde con estar enamorado. Muchas adolescentes se ha podido apreciar de familias disfuncionales que muy temprana edad se comprometen. Consecuencia, pues, a muy poco tiempo, separados, ¿no? Y sigue la cadena de familia disfuncional, ¿no? En el caso de los hombres, pues, siempre buscan de repente el apego más en la mamá. Doctor, en este caso, en los varones, puede ser que se vuelvan como, bueno, vulgarmente llamado mujeriegos por la falta de figura maternal. No. Yo creo que simplemente ahí no tendría una relación, ¿no? Recordar que el comportamiento femenino y el comportamiento masculino son totalmente diferentes. Eso vendría a ser otro tema, no habría que relacionarse. Lo que, lo que sí también se presenta, lo mismo que la mujer, en el caso de las mujeres, ven a un hombre como una figura paterna, en el varón también se ha podido ver que buscan a la figura materna y por ende, personas con este problema, pues buscan no a personas de su edad, simplemente buscan a personas, pues si es un hombre, a una persona que le dobla la edad. Igualito que la mujer, es el mismo comportamiento. Solo que en algunos casos eso. Nada tiene que ver esa cosa con que el hombre sea, pues, lo que tú dices con los términos. Definitivamente que ahí no guarda relación. Pero sí se puede ver que en un hombre también podemos ver que buscan a personas mayores de ellos. No les gusta tener a personas de su edad, tal como la mujer lo puede expresar, que si tiene afecto paternal, pues definitivamente su pareja no es de su edad. Tiene que ser una persona que le dobla la edad, incluso si tiene 20 años, pues que sea una persona de 50, 40 años. ¿Por qué? Porque le trata bien, le hace relacionar con su padre. Eso mismo produce en el varón, ¿no? Pero nada con el tema de que vaya por allá o esté por allá. No, eso es parte de una inseguridad tal vez y de una formación de casa de principios y valores, tanto para hombre y mujer. ¿Sí? Muy bien, importantes las preguntas, estimados estudiantes. ¿Alguien más quiso preguntar? Sería bueno. Doctor, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, claro, correcto. ¿Qué consejos nos puede dar usted, como por ejemplo, para no crear una dependencia emocional hacia nuestras parejas? Por ejemplo, a las personas que les ha faltado una figura paternal, en el caso de las mujeres, obvio. Muy bien, muy interesante tu pregunta. Gracias. De verdad, muchas gracias. Es la forma de que podamos aprender. En este caso, ¿no? No teniendo la figura paterna, y de verdad ¿cómo les digo? Es algo de que la persona no eligió. Así nos tocó llegar a este mundo y pues ya, ¿no? Problemas de los papás que no se congeniaron o cuál sería la razón, algo que a nosotros pues no debemos tanto ir a ahondar en eso porque no nos ayuda a resolver mucho el problema. Sí, el problema ya está dado, que de alguna manera no tuvieron la figura paterna y definitivamente necesitan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la seguridad que se puede hacer? Es mucha comunicación con la madre, ¿sí? La madre, cuando eso pasa, tiene que asumir los dos papeles fundamentales, de ser padre y madre, que hay muchas madres que, bueno, son bastante, ¿cómo les digo?
bastante comunicativas, bastante también leídas, que saben que cuando tienen ese problema tienen que asumir el rol de padre y madre, no solo en la parte económica, sino también en la parte afectiva y en la parte emocional, ¿no? En la parte emocional. Yo pienso que ese vacío del padre o la madre, en cualquiera de los dos, cuando uno de ellos falte, esa mamá o el papá con quien viva la persona tiene que asumirlo con mucha responsabilidad. Solo que en veces el desconocimiento no permite orientar al hijo o la hija de manera adecuada. Pero ¿qué hacer si ya definitivamente ya no fue en el tiempo y uno tiene actualmente ya se da cuenta y es un poco más dependiente ya y se da cuenta de que sigue ese mismo camino, ¿no? Y por lo tanto busca un afecto en la pareja de relacionarlo ya con el papá y por lo tanto se ha convertido en una persona muy dependiente. ¿Qué hacer, estimados estudiantes? Si ustedes se identifican que son un caso de ello, por ejemplo, yo sí recomiendo que puedan llevar terapia psicológica, ¿no? Ir a psicología. Para iniciar, el psicólogo, pues, no es la persona de que trata, hay muchas personas que tienen el concepto que el psicólogo es para tratar locos y todo ello. El psicólogo es la persona quien orienta, ¿no? Quien que cura a través de la palabra, ¿sí? En psicología no te pueden recetar médicos, fármacos, que algunos de ellos pueden ser, pues, que te hagas dependiente de los fármacos, ¿no? En psicología es a través de la palabra, a través de la comunicación asertiva, de la realidad de que uno pueda vivir. Y para ello es cuando uno identifique primero su problema y quiera curarse. Solo ahí, en ese espacio, tienes que buscar la ayuda, ¿no? Porque no es que ya en tu entorno familiar, si la mamá pues ya tuvo la falencia de no poder suplir tanto el aspecto emocional como tal vez otros aspectos de la figura paterna, a estas alturas ya tal vez pasado el tiempo ya no tiene mucha probabilidad. Entonces es ahí cuando una persona siendo consciente de ese problema, definitivamente tendría que buscar ayuda profesional, ¿no? Profesional para que pueda cortar ese vínculo, porque ¿qué va a pasar? También esto va a generarse va a transmitirse a su próxima generación, ¿no? De no poder, de ciertos vacíos no vividos y no orientados en su momento, también va a generar con una inseguridad de repente cuando le toque asumir la maternidad, también va a generar inseguridad a su propio niño, ¿no? Y tal vez va a darle bastante potestades de apego al padre, más descuidando que ella también puede hacer sus papeles. Entonces, acá también termino con un ejemplo, ¿no? ¿Por qué un agresor en la actualidad se comporta como tal? Es sencillo, saber que él fue agredido de niño, ¿sí? Él fue maltratado fuertemente de niño o de niña. Por lo tanto, cuando él sea adulto también hará lo mismo, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones de que yo creo que debemos, o es más, definitivamente, tener la orientación psicológica oportuna nos parecería bastante adecuado, ¿no? Bastante necesario para que no transmitir a las siguientes generaciones y poder ser dependiente y ir valiéndose por uno mismo, ¿no? No tener ese autoapego y pensar que uno está con alguien o tener el enamoramiento para que pues no, porque vemos al papá o a la mamá y nada de ello, no, son dos cosas que no se debe confundir. Y si creemos que ya estamos en un extremo, definitivamente la ayuda psicológica es la más adecuada. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien más, estimados estudiantes, quisiera preguntar? Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Tu nombre es? Milagro Díaz. Milagros Díaz. Muy bien, Milagros. Coméntanos. Ya. Una pregunta. ¿Qué tal si una persona no ha vivido con sus padres y ha vivido con sus abuelos? Pero en el caso de que sí ha vivido, o sea, en el caso que sí ha visto a sus padres durante el transcurso de unos días, pero a lo que voy es que no ha vivido con ellos. ¿Qué pasa si es que esa persona que ha vivido con sus abuelos después de un tiempo, por ejemplo en la adolescencia, quizás 17 años, 16, no sé, por esa edad, mueren sus abuelos? ¿Qué pasaría
con esa persona que ya no tiene el apego, porque supongo que para esa persona el apego más ha sido su abuela, que la veía como una madre, ¿no? Ese apego, ¿en dónde quedaría o a quién se aferraría esa persona? Bien, Milagros, muy interesante tu pregunta, ¿no? Podemos ver eh, de que eso sí nos pasa y nos puede pasar no necesariamente a una persona que viva con los abuelos, también va a pasar con las personas que viven con los papás, ¿sí? Como dice en alguna parte en la diapositiva, ya cuando uno es adolescente y adulto, se apega a la persona de que tenga el trato, cómo te trate. ¿Sí? Esa persona, por ejemplo, ¿a quién se va a pegar? Si toca la puerta de los papás y le dicen, hijo, pasa, esta es tu casa, recuerda que yo soy tu papá o tu mamá y conmigo vamos a salir de esta juntos, apenas todo lo que nos ha pasado, que ha muerto tu abuelito, ¿no? Y todo ello. Ahí se queda. Pero si un tío le dice, hijo, bueno, vente acá a la casa, te vamos a ayudar a ello, ahí se va a pegar. O sea, esa persona sí o sí se va a pegar a donde le llamen y le traten con mucho cariño, amor, afecto, respeto. Eso es lo que produce el apego. O sea, cuando ya estás adolescente, no necesariamente tienes que pegarte al papá y a la mamá, te apegas a donde haya cariño. O incluso la enamorada le va a decir, o el enamorado, ¿no? De repente, si eres una persona que ya está en edad, te va a decir, no, estás conmigo, ven que vivir, ahí va, ¿no? Entonces, es trascendente cuando nos pasa en ese aspecto y uno ya es adolescente o adulto, te vas a pegar a donde tienes el afecto y el cariño necesario, ¿sí? Eso sí, indudablemente que sí. Está en la diapositiva y también lo vuelvo a decir. Gracias, pero es interesante tu pregunta y sobre todo aclarar tu inquietud, es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Pero, doctor, una última cosa. ¿Qué tal si esa persona no es una persona tan expresiva, por así decirlo, y lo único que tenía para él, ella, eran sus abuelos, ¿no? Cuando se vaya a vivir, en este caso, con sus padres o tal vez con los tíos, no sé, creo que no sería la misma situación o el mismo sentimiento, por así decirlo. ¿Eso no traería algunos problemas? Bien, definitivamente quiero que sepa, sabemos todos, ¿no? Que ningún contexto, ninguna situación es similar a otra. Recuerden cuando algo sucede así, tú tienes una zona de confort, ¿no? Uno está acostumbrado a sus costumbres, su vida y a la convivencia con una cierta familia o con un cierto número de personas con caracteres y actitudes. Pero cuando una persona pierde a alguien de esa magnitud, pues si no era expresivo va a ser peor. Definitivamente pasan todas esas personas por ser un poco callados, cohibidos y la pena es grande, ¿sí? Es un problema el tema del luto y la post-muerte que puede generar a una persona, ¿no? Entonces, Profesor. a ver, permítame terminar con la idea, la inquietud de su compañera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, va a pasar de que sí o sí, el mismo hecho de que ya se acostumbre o se haga la idea que las personas con quien vivió, amó, ya no está en este mundo, ese mismo hecho le genera un problema ya a esa persona, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y lo peor de todo es que nunca va a hallar ese mismo cariño y ese mismo afecto que tenía tal persona a cual, porque ninguna persona puede dar el mismo o más afecto. No se puede medir el cariño de una persona o comparar con otra persona. Todas las personas amamos, expresamos sentimiento de acuerdo a nuestras emociones, ¿no? No podemos decir, tú me quieres más, tú me quieres menos, yo te quiero menos. Eso no se puede medir, es algo inmedible, ¿sí? Lo único que nos hace grandes o que nos hace que nos extrañen a una persona es con aquella actitud, pues, de un comportamiento, pues, carismático, comprensible y atento a las personas. Eso nos hace únicos a cada uno. Por eso es que una persona no puede decir que tú eres mejor, peor o igual o comparar a alguien, ¿no? Entonces,
definitivamente esa persona que ya pues tuvo una situación dramática de perder a unos abuelos y definitivamente toca ir a vivir con alguien, sí, para él su vida va a cambiar enormemente y va a recordar esto como siempre, ¿no? Va a decir, desde que murieron mis abuelos, ya la vida para mí no es la misma, ¿no? Pero ahí está la capacidad de la familia de que entienda su dolor y pueda dar la atención necesaria y oportuna del caso, porque eso también puede conllevar a que la persona entre en depresión si es que no recibe ayuda de la familia, entre en una depresión grave, ¿sí? Y termine pues por querer hasta incluso acabar la vida, que en eso terminan las personas que ya se sienten muy incomprendidos o ya piensan que la vida, a la persona que se apegaron les falló o por ende que es la muerte, que siempre estamos sujetos todos, no necesariamente uno, o sea, todos estamos sujetos. Acá viene la intervención, la capacidad de la familia que pueda hacerlo de manera muy adecuada y asertiva y oportuna, ¿no? Si da el caso, el extremo sigue, pues ya yo recomiendo a recibir ayuda profesional, ¿sí? Bien, ¿alguien quería más preguntar? Hola, buenos días. Sí, Es, sí, antes, a ver, ¿alguien más? Hola, hola. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escuchamos, te escuchamos. A ver. Buenos días. Profesor, mi consulta sería, ahí en algunos casos se ve que en el caso de algún adolescente muestra rechazo hacia ambas partes, o sea, ante su madre y ante su padre. ¿Por qué se debería esto? Bien, es muy importante la pregunta. Fíjese, estimados estudiantes, que los adolescentes ya pasan por ahí, si apagas tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Ya. Si podemos ver, jóvenes, y eso nos ha pasado a todos cuando hemos llegado a la adolescencia, ¿no? Y hemos pasado ese camino muy, a ver, ¿cómo le diría? Muy agitado, pues un poquito bastante diferente a lo que es la niñez y ya cuando uno empieza a tomar la madurez juvenil, ¿no? El adolescente, por ende, en su etapa se vuelve incomprensible. Es una característica. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los adolescentes, todos, presentan hacer su comportamiento primordial es ser inestable, ¿no? Por ejemplo, podría estar llorando en un momento por algo, ¿no? Por ejemplo, si algo que el papá le diga, este día no vas a salir a ningún lado. Muy bien, se pondría a llorar bastante. Pero como también en tan poco tiempo podría estar riéndose de algo ya, ¿no? Bien, o sea, no me dejaron salir, o sea, la característica de un adolescente es muy inestable, ¿no? Es parte de su formación y está en un proceso pues, de maduración, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el adolescente no recibe el apego? Y es obviamente que va a pasar eso, porque los papás, ¿qué le dicen a un adolescente? Hijo, estudia, ve al colegio, te levantas temprano, hace tus cosas personales y sucesivamente. Los papás son aquellos que van formando en ese proceso. Y en ese proceso es crítico formar al adolescente. Por eso es que la formación, para mí, es indispensable, ideal, ¿no? Y eso es para todos. Creo que hasta los 10 años, si tú no has formado a una persona idónea, con valores, con principios, más luego ya no podrás modificar ciertas características. Por lo tanto, muchos papás creen que lo tratan como niño, no, mi pobre hijito, que no haga nada, que no ayude nada, ¿no? Entre los 5 o 6 años. Que crezca un poquito más. Cuando llega a los 10 años, llega la adolescencia y recién le ponen a hacer cosas. Por lo tanto, ya ese papá ya no es el papá cariñoso, es el papá malo, es el papá esto, y todo lo que tenga de malo. Por lo tanto, el adolescente tiende a buscar ¿en quién? En su amigo, ¿no? Si no es en su amigo, pues en alguna otra persona que le dé a todas y todo le diga sí, 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 está bien, ¿no? Y probablemente se apeguen los abuelitos, porque el abuelito va, pues, y el abuelito, qué abuelita, no es aquella persona, pues, que te anima, te consiente y nunca te dice no a nada. Eso sucede cuando no hay una formación desde un inicio con bastante dirección para que finalmente quieras corregir en la adolescencia. Definitivamente no va a haber el apego a los papás, va a haber el apego a terceras personas, ¿sí? Bien, espero haga podido resolver su inquietud. Gracias, profesor.
Ajá, bien, bien. A ver,